Anunciada casi como una película de A24 de Marvel, Thunderbolts es la antesala para el gran estreno del verano de Marvel, que es Los Cuatro Fantásticos. Pero primero tenemos esta historia, no con nuevos personajes, salvo uno, sino con un ensamble de personajes rescatados del olvido para crear un nuevo grupo de antihéroes en una ciudad donde ya no hay Avengers. Pero vamos por partes. Primero, ¿de qué se trata? Después de descubrir que cayeron en una trampa mortal puesta por Valentina Allegra de Fontaine, Yelena, John Walker y Ghost tienen que unir fuerzas para escapar de ahí y también para derrotar a Valentina y quitarle poder. Ahí es donde entra Bucky Barnes, quien ahora está metido en la política y está intentando destituir a Valentina de sus cargos, y este grupo de antihéroes es la última pista para lograrlo, pero no resulta tan sencillo porque una nueva amenaza creada por ella llamada Sentry amenaza a la ciudad, así que los cargos políticos quedan en segundo plano y primero hay que salvar el mundo. Suena un poco más complejo y enredado de lo que en realidad es, pero la película se encarga de explicar todo muy fácil, muy digerible, muy amigablemente, y de hecho se explica mucho más de lo que en realidad debería, pero ahora vamos a ello. En ese sentido, la película es disfrutable, es entendible, es graciosa. Creo que a diferencia de lo que parece ser, para hacer una película de personajes secundarios, en realidad necesitas saber muy poco de ellos, o de su historia, o de dónde vienen, porque la película se encarga de explicártelo una y otra vez. ¿Quién es Yelena y por qué está ahí? ¿Quién es John Walker y qué hizo? ¿Qué es Ghost y de dónde viene? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso sucede con todos los personajes y en más de una ocasión se menciona de dónde vienen, por qué están ahí, por qué llegaron hasta ese momento, por qué son antihéroes, qué hicieron mal, por qué parecía que eran malos pero no lo suficientemente malos para ahora ser antihéroes. Es una cosa que se sobreexplica dentro de la película. Entonces no creo que necesites ver mucho antes de ella para entenderlo, y esto en realidad me parece algo que es positivo para el MCU, al menos para la manera en que estaban presentando sus últimas producciones, porque hasta hace un tiempo parecía que tenías que haber visto 30 películas y 10 series para entender qué es lo que venía. E incluso hasta cierto punto del marketing, al menos desde el lado de fans, hay todo un movimiento de qué es lo que necesitas ver y saber para entender Thunderbolts, pero en realidad no necesitas saber mucho ni haber visto mucho para entenderla, así que en ese sentido no hay ningún problema. Pero también esto es una cosa que le juega en contra ya dentro de la película, porque llega un momento en el que se vuelve cansadamente repetitiva. Pareciera una de estas series hechas para poner de fondo, donde los personajes describen una y otra vez qué es lo que están haciendo para que no te pierdas de mucho. La película está diseñada o escrita para que si te perdiste 10 minutos te vayan haciendo recapitulaciones de lo que ha sucedido. Muy para cerebros fritos, que creo que todos lo tenemos ya, pero creo que sí es una película que peca de ser sobreexplicativa y de tener demasiado relleno. Y a ver, es una película que está bien hecha, es una muy buena propuesta, es original, es fresca. Creo que es una buena forma de atraer a gente nueva a Marvel y también de atraer a gente que le había perdido el gusto a Marvel, que ya sabía de qué se trataba este universo, que en algún momento se vio todas las películas, pero que a lo mejor de Endgame a la fecha están medio perdidos. Creo que esa es la película para volver a atraparlos. En ese sentido, también la película se siente algo como un reinicio, pero es inevitable preguntarte qué es lo que pasa con el resto del universo y por qué no hay otros héroes ahí que estén para ayudar. Empezando con Sam Wilson, que acaba de tener su película y aquí brilla por su ausencia. Pero fuera de eso, es una película muy amigable, muy divertida, está muy bien hecha en cuestión técnica. Entonces es una película que está llena de aciertos por un lado, pero también me parece que no es una película para nada memorable en comparación como lo están pintando. Estos personajes rescatados podrían tener o no esta película y la historia del MCU no cambiaría para nada, porque habría otra forma de introducir lo que viene, que lo anuncian en la escena post créditos, pero no quiero hacer mucho spoiler. Pero puedes anunciar eso sin tener que contar la historia de estos personajes, los vuelves a meter a la congeladora y no pasa absolutamente nada. Entonces creo que a pesar de que es una buena historia, con un buen planteamiento, buenas actuaciones, una especie de reinicio, ninguno de ellos, salvo ahora Bucky, que es su 100ª aparición y le costó 100 películas volverse un personaje memorable, pero ninguno de ellos es en realidad un personaje memorable con el que logres conectar emocionalmente. Y aquí viene un tema muy importante de la película, que habla sobre la salud mental, la insatisfacción, el vacío, las luchas internas, los demonios internos y toda una conversación ahí sobre estar bien de una manera muy superficial, tengo que decirlo, pero sí lo hace. Pero como una vez más todo está bajo control gracias al poder del amor y la amistad dentro de la historia, no te quedas con una sensación de que sea una película que te haya movido emocionalmente, o al menos a mí
mí no me lo pareció, o al menos a mí no me pasó. Por un lado dije, qué bien que toquen el tema, qué bien que estén hablando de esto, que lo representen, que lo expliquen, pero se queda ahí en la superficialidad. No te lleva realmente a ninguna reflexión profunda sobre el tema o sobre los personajes. Y en ese sentido, también la introducción de este nuevo personaje, Bob o Sentry, creo que es un acierto, pero no sé hasta qué punto va a ser utilizado o va a volver a aparecer en el MCU, porque últimamente, o al menos en algunas producciones recientes, tenían esto de que introducían a un nuevo personaje y lo han dejado ahí sin utilizar quién sabe por cuánto tiempo. Aparentemente Sentry pinta para ser mucho más importante que otros que han aparecido antes, pero ya veremos qué sucede con él. A mí me pareció un buen personaje, muy bien interpretado por Louis Pullman, pero fuera de eso creo que Thunderbolts es un reflejo de lo desgastado que está el MCU en este momento, porque es una propuesta que, a pesar de no ser una grandísima película, resulta lo mejor que ha hecho Marvel últimamente. Tiene vuelto loco a todo mundo, a pesar de que, repito, no sea una película increíble ni mucho menos memorable. Yo creo que nosotros podemos ser los que siguen. A mí Thunderbolts me gustó, me la pasé bien, me reí por momentos, pero nunca pude conectar profundamente ni emocionalmente con ninguno de los personajes. No me parece que sea un ensamble, ni mucho menos una historia memorable. Esto del mensaje de la salud mental me parece que está propuesto desde una perspectiva muy superficial que no te lleva a absolutamente nada, porque todo se resuelve con el echaleganismo y el poder de la amistad. Entonces tiene un tema ahí que sí tocan, pero que no es realmente profundo. Y no quiero spoilear mucho, pero la escena donde se habla de esto, concretamente de la salud mental, de los Thunderbolts luchando con Sentry en el vacío, es la mejor escena de la película. Es una gran escena, me parece a mí la única gran escena memorable de toda la película, muy tiktokizable si quieres, pero la tienen ahí y es un gran logro que no se tenía, creo yo, hace tiempo en producciones de Marvel. De ahí en fuera, una película promedio de Marvel en sus buenas épocas. Obviamente sigue estando debajo de Avengers, de Endgame, de Guardianes de la Galaxia. No creo que pase mucho con ella colectivamente hablando, como sí pasa con estas películas que acabo de mencionar. Sobre todo porque siento que está hecha como una película desechable, como una película que puedes poner de fondo y si te pierdes de algo no pasa mucho, porque todo el tiempo te están recordando quiénes son los personajes, por qué están ahí, qué acaba de pasar, por qué acaban de llegar a ese momento, y se vuelve entonces cansadamente repetitiva. Incluso siento que tiene varios momentos que están diseñados como finales de episodios de serie para dejarte enganchado, y momentos después de eso hacen un resumen de lo que ha pasado y en dónde te quedaste, por si te distrajiste por cualquier cosa, no te pierdas de mucho y te vuelvas a conectar con la historia. Si te distraes, si te vas al baño, si te perdiste en el celular, si por lo que sea no estás viendo algo, no pasa nada, porque la película es muy reiterativa todo el tiempo. Supongo que es un síntoma de la poca atención que tenemos ahora socialmente hablando y al público al que quieren llegar con esta película también, pero no se me hace una película grandiosa. Eso no quiere decir que no me haya gustado, es una película muy bien hecha, Sentry está muy bien introducido, me parece una gran actuación de Louis Pullman, solo que tiene muchos detalles y muchos tropiezos en el armado que es inevitable pasar por alto, y que para el tipo de película que es y para los presupuestos altísimos que tienen, a mí me parecen red flags de este universo cinematográfico que hace ya tiempo está en problemas, y que justo es una red flag que esta sea su mejor carta hasta el momento o desde hace tiempo, porque no me parece que vayamos a estar hablando de ella de aquí a varios años, como sí ha sucedido con otras películas y con otros personajes que se vuelven entrañables, que extrañamos, queremos que estén ahí, que queremos ver. No me parece que vaya a suceder esto con Thunderbolts, y ojo, no me parece mala, pero sí me parece poco memorable e incluso hasta desechable, pero ya veremos qué dice el tiempo de ella. Soy el vacío. Mira lo que liberaste. Hasta aquí mi opinión de Thunderbolts, una película que ha dado mucho de qué hablar. Prueba de ello es que estamos aquí hablando de ella. Hace mucho que no hablábamos de una película de Marvel. Aún así, no me parece memorable, tengo que insistir en ello. Me parece una buena película, me parece que sí es una película que revive muchos sentimientos de lo que era Marvel hace unos años, de cómo empezó siendo, pero ya veremos qué rumbo toma y qué pasa con esos personajes que, como ya decía, creo que tienen el potencial de ser desechables. Aún así, me parece una
una buena película con la que te la pasas bien, no me parece una película destruible, me parece una película que se rescata de lo que ha hecho Marvel última o recientemente, así que no me parece una pérdida de tiempo ir a verla al cine, te la pasas bien, quizá no de manera urgente como sí pasaba con otras, tal vez hay otras opciones ahí en cartelera para darles prioridad antes que esta que va a durar mucho más, pero sin duda es un fenómeno que da de qué hablar. No me parece una mala película, no la estoy destruyendo, solo que no me parece una película tan increíble como la están pintando en redes sociales. Dime a ti qué te pareció. No podemos detenerlo. Nadie puede. Pero podemos encontrar una salida. Juntos.